¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Ya comenzamos nuestra revisión de cada mañana cuando son las 8 en punto. Estamos iniciando estos 30 minutos de informaciones. Bienvenidos a la pantalla de CNN Chile. Y vamos a comenzar de inmediato. Nuestro resumen está listo. Queremos compartirlo con ustedes y adelantamos los temas que revisaremos precisamente en el día de hoy. Vamos a comenzar con los coletazos que deja la crisis, la guerra que se está viviendo en Ucrania tras la invasión rusa y los efectos que esto ha tenido, en particular en el precio de los commodities, de las materias primas. El cobre sigue disparado. A esta hora ya supera los $4.80 la libra. Sigue esta tendencia alcista que había mostrado ayer y se acerca incluso a sus niveles más altos desde el inicio del año pasado, desde febrero de 2021, cuando llegó a marcar su precio récord superior a los $4.86. Las razones fundamentalmente tienen que ver con problemas de suministro asociados además a mayor demanda que se vincula con el conflicto armado. Por otra parte, el petróleo está subiendo también. El petróleo WTI, que es el que usamos como referencia acá en Chile, supera los $110 el barril y hay proyecciones de JP Morgan actualizadas que dicen que podría llegar incluso hasta $185 el barril, precios históricos en caso de que Rusia decida cortar su oferta de petróleo. El trigo también está subiendo y eso podría presionar también los alimentos. Vamos a estar conversando sobre estos temas en unos minutos acá en Agenda Económica. Bueno, y asociado precisamente a las sanciones económicas que se están imponiendo sobre Rusia, los efectos se empiezan a notar también a nivel macroeconómico. Moody's, la agencia crediticia, y también Fitch Ratings han degradado la calidad del bono ruso a nivel de bono basura. Es básicamente un concepto que certifica que Rusia tiene pocas posibilidades de cumplir con sus compromisos crediticios. A nivel internacional, Rusia se está transformando en una suerte de paria desde el punto de vista financiero. Es el objetivo que busca precisamente el hilo de sanciones que se han ido aplicando desde la Unión Europea, también desde Estados Unidos. Mientras tanto, la misma agencia Moody's ha calificado el conflicto armado que se está viviendo en Ucrania como uno de los principales riesgos para las cadenas de suministro a nivel global. Un problema que hemos vivido en el contexto de la pandemia. De hecho, hoy día el conflicto armado en Ucrania promete ser uno de los grandes dolores de cabeza para la economía global, incluso por sobre la pandemia, según esta agencia. Vamos a estar contándoles también al respecto en unos instantes. Hablemos también de lo que ha planteado el Consejo Fiscal Autónomo en el día de ayer. Una suerte de advertencia respecto a las proyecciones macroeconómicas que se están haciendo en nuestro país. Sugirió prudencia respecto a las proyecciones de crecimiento que está haciendo el actual gobierno, el del presidente Sebastián Piñera, respecto al crecimiento para este año 2022. Advierten que distan mucho de lo que proyecta el Banco Central, el Fondo Monetario Internacional y otras entidades del mercado. Y eso es bien relevante, pensando sobre todo en las proyecciones de ingresos que pueden haber en este año y en los próximos. Es la advertencia que ha planteado el Consejo Fiscal Autónomo. Llama a una interpretación más prudente de estos números y de esa forma entonces generar estos supuestos de crecimiento más realistas para también tener un número más preciso de cuáles serían los ingresos que genera Chile. Todo esto tiene mucha relevancia respecto a los equilibrios fiscales que está proyectando el gobierno entrante, el de Gabriel Boric. Ya les contaremos más también en unos instantes. Y hablemos también de la convención, porque ayer se vivió una jornada bien relevante para una comisión clave, precisamente desde el punto de vista económico. La Comisión de Medio Ambiente y de Modelo Económico presentaba su informe y se sometía a votación en el pleno de la convención. Pues bien, esta instancia rechazó la mayoría de los artículos que provenían de esta comisión. Apenas 6 de 40 fueron aprobados. Y esto desde el punto de vista económico era bien relevante porque esta convención planteaba, entre otros aspectos, un rebalance entre los derechos de la naturaleza respecto al modelo de desarrollo económico. Y eso era visto por muchos actores de mercado como una amenaza desde el punto de vista de una preponderancia quizás del del cuidado del medio ambiente por sobre el desarrollo económico. Por eso mismo es bien valioso ver en detalle cuáles fueron los artículos que se aprobaron específicamente. Apenas 6 de los 40 que había presentado esta comisión lo vamos a revisar en unos minutos acá en Agenda Económica.
Y como siempre echamos un vistazo a los mercados para tener una noción de lo que está ocurriendo el día de hoy en las bolsas a nivel internacional en otra jornada de pérdidas, sobre todo en Europa. Revisemos los números, estos son en pantalla, ven los más relevantes. El Eurostoxx, este indicador que reúne a varios indicadores bursátiles europeos, está cayendo 3,08% a esta hora de la mañana, impulsado principalmente por las noticias negativas que llegan desde el territorio ucraniano y el recrudecimiento de los ataques rusos. Londres está cayendo también 2,95% a esta hora, fuerte caída en la plaza bursátil británica, mientras que el DAX alemán cae en una magnitud similar, 2,98%, y vuelve a contraerse fuertemente también el indicador bursátil alemán. Más temprano el Nikkei también cayó 2,33%. El ataque a una central nuclear ucraniana es lo que está generando principalmente más temores por el recrudecimiento, como decíamos, de la actividad ofensiva militar rusa en territorio ucraniano. Acá en Chile, el IPSA ayer tuvo un cierre positivo, subió 1,88%. El Dow Jones había caído 0,29%, más de 1% perdió también el Nasdaq en Wall Street. Y el dólar, por último, cerró en 800 pesos, con una caída de 0,79%. En la entrevista de hoy vamos a estar hablando también de estos datos. Bien, 8,7, nos vamos de inmediato a revisar lo que está ocurriendo entonces a nivel macroeconómico con Rusia y con la mirada que tienen las clasificadoras de riesgo, que han decidido rebajar la clasificación para esta nación. Es otro castigo más, en definitiva, no uno deliberado, por cierto, pero consecuencia de las sanciones económicas y financieras que se han aplicado sobre el país eslavo. Esto supone finalmente más presión para Rusia y para el gobierno de Vladimir Putin. Moody's y Fitch han degradado a bono basura en los bonos emitidos por Rusia, y de esa forma entonces esta categoría significa básicamente que el rating que tiene este país es menor, lo que significa endeudarse a mayor costo también a nivel internacional, y podría haber otros recortes adicionales, en lo que han planteado en ambas agencias. La rebaja de varios escalones en la clasificación y la perspectiva a una nueva rebaja, dice la agencia Fitch Ratings, fueron provocados por estas severas sanciones impuestas por los países occidentales. Y ese es finalmente el objetivo final que buscan esas sanciones, ir aislando de alguna manera a Rusia y de esa forma castigarlo por el lado económico. Por otra parte, la misma agencia Moody's ha planteado en un informe emitido este martes que la crisis entre Rusia y Ucrania solo va a exacerbar la situación para las compañías en distintas industrias en cuanto a las cadenas logísticas, lo que se ha transformado ya en un gran problema desde el inicio de la pandemia. De hecho, dice que podría desplazar al COVID como la gran alerta para las cadenas de comercio a nivel global. Moody's apunta en particular a que Rusia entrega cerca del 40%, por ejemplo, de un componente clave para la producción de semiconductores, el paladio, y eso ya solamente podría generar grandes disrupciones para otras industrias tecnológicas, automotrices, entre otras. Ese punto es bien relevante también para entender cuál podría ser el efecto a nivel global que tenga la crisis que se está viviendo, la crisis militar que se está viviendo en territorio ucraniano. 8,9, le contábamos que el precio del cobre sigue subiendo en una señal bien clara respecto a cómo están evolucionando los precios de las materias primas, que en general están al alza. En el caso del cobre, materia prima fundamental para nuestro país, nuestro principal producto de exportación, se está acercando incluso a los niveles récord. ¿Cuáles son las razones y cuáles son las proyecciones también para el precio de este commodity? Lo que vemos en la siguiente nota de Belén Vázquez. De dulce y a gras, el cobre está con racha alcista, acercándose incluso a sus máximos históricos, pero la razón deja un sabor amargo. El metal rojo cerró la jornada con un valor de $4,74 la libra debido a los efectos que genera la guerra entre Rusia y Ucrania. Y siempre es complejo decir que son buenas noticias el alza del cobre debido a las razones que se están produciendo, pero otra razón tiene que ver con que en momentos de incertidumbre como el actual, los inversionistas financieros buscan refugio en activos consistentes, sólidos, reales. El conflicto en Europa del Este ha significado un aumento generalizado en las materias primas, especialmente en el cobre. Solo en 2022 promedia $4,48 debido a que la oferta no logra satisfacer la demanda de los países que han dejado
dejado de comprarle a Rusia y sus compañías. Las compañías que producen cobre van a tener serias dificultades para financiar sus operaciones porque los bancos no están operando con Rusia. Y los bancos rusos están en serios problemas. A eso hay que sumar el componente inflacionario que pesa en todo el mundo. Esto ha llevado no solo a que el cobre se eleve, también otras materias primas a modo de refugio para los inversionistas. De hecho, el oro subió 18% este jueves. Es difícil verlo como algo favorable para el sector commodities, porque efectivamente las consecuencias de la guerra yo creo que hoy día todavía son insospechadas. Hoy día estamos viendo efectivamente estas alzas más spot, pero no sabemos cuáles van a ser las implicancias. Sin embargo, la guerra no es el único motivo para estos precios. El cobre viene con altos valores desde hace varios meses. Es más, en octubre del año pasado alcanzó su máximo histórico con $4,83. Las razones son de largo plazo. Electromovilidad y la transición energética han elevado la demanda por el commodity y con ello su precio. Hay un sustento, un fundamento de largo plazo en el cobre que ha mantenido el precio, digamos, en estos niveles altos si los comparamos obviamente con los años anteriores. La opción que de momento le queda a Rusia es China, aunque no hay claridad respecto a cuánto podría paliar efectivamente el bloqueo de las demás naciones. China no le va a comprar todo lo que Rusia produce, y si se lo compra, se lo va a comprar con descuento. ¿Cuánto más vamos a seguir en este proceso de alza? Es una pregunta que por ahora no tiene respuesta. Dependerá de cómo evolucione el conflicto, aunque los expertos estiman que de recrudecerse la guerra, alcanzaríamos incluso los $5. Si se mantiene con las características actuales, Rusia tratando de tomar el control de Kiev, y si esa situación se mantiene por muchos días, aumenta la incertidumbre. No sería una sorpresa que en la próxima semana lleguemos a los $5. El mercado en todo caso se movió también para otros commodities. El petróleo WTI y el Brent cayeron más de 2%. El dólar en tanto cayó 9 pesos y cerró la jornada en 796. El Eurostock por su parte cayó 2,06, el Dow Jones 0,22 y el IPSA subió en 1,88%. 8:12, les contábamos en los titulares que ayer finalmente en una sesión larga de más de 8 horas el Pleno rechazó buena parte de los artículos que había propuesto el informe de la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico. ¿Por qué era tan relevante? Porque en la bancada de los llamados ecoconstituyentes había una mirada preponderante respecto al cuidado del medio ambiente, al desarrollo de la naturaleza. Fue en esta instancia donde se planteó en algún momento esta idea del concepto del decrecimiento y la contraposición entre ambas cosas, el crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente, auguraban una jornada de votación bien relevante y algo tensa. Se anticipaba un rechazo y eso fue lo que se concretó finalmente a la mayoría de los 40 artículos que se votaron por separado en esta jornada. Solo se aprobaron 6, entre ellos, por ejemplo, el reconocimiento de la existencia de la crisis climática y ecológica como consecuencia de la actividad humana, o también el deber del Estado de garantizar a promover los derechos de la naturaleza para tomar una serie de medidas necesarias de precaución, reparación y restauración, dice el artículo 5 de los que se votó. También se reconocen los derechos de los animales, pero en el grueso fueron cayendo cada uno de los artículos que de alguna manera rebalanceaban esta relación entre cuidado del medio ambiente y el desarrollo económico. Esos puntos volverán a ser discutidos y habrá espacio para reformularlos quizás en la comisión, pero de todas maneras se salva este primer punto en la votación en general, lo que había sido celebrado por algunos de los convencionales, fundamentalmente de Chile Vamos y de otros colectivos de centro izquierda. Habrá que ver cómo se retoma el debate, eso sí, con qué objetivos en la instancia, en la comisión que tendrá que revisar los artículos rechazados. Seguimos avanzando con otro tema para revisar los detalles de una encuesta publicada el día de ayer. Es la encuesta social COVID-19 que abordó detalles respecto a cómo fue evolucionando el mercado laboral tras el impacto de la pandemia. Y refleja este estudio que un 63% de las personas que perdieron sus empleos a comienzos de la pandemia ya se encontraban ocupados hacia fines del año pasado. Este estudio fue realizado por el Ministerio de Desarrollo Social, el PNUD y el INE. Indica que un 74% de los hombres estaba ocupado, mientras que un 52,5% de las mujeres también tenía empleo. Y justamente en este último grupo, la encuesta
encuesta marcó que un 58,5% de las mujeres inactivas estaban en trabajo doméstico no remunerado. De las personas sin ocupación, el 65% corresponde a mujeres. Y respecto a las ayudas entregadas a los hogares, 82,6% a nivel nacional recibieron apoyos del Estado, plantea el estudio, mientras que 2/3 aumentaron o mantuvieron sus ingresos respecto a los que recibían antes de la pandemia. Escuchemos a la subsecretaria de Desarrollo Social en la evaluación también sobre los resultados de este estudio. Uno de los objetivos centrales de esta encuesta es entender los efectos tanto de corto plazo como de largo plazo que ha tenido la pandemia en nuestro país, sobre todo desde el punto de vista socioeconómico. Hemos tenido una recuperación que se ve también en materia de ocupación. No nos olvidemos que el primer gráfico mostraba que más de la mitad ya había recuperado su empleo de los que ya tenían, o sea, también tiene una lectura positiva. Obviamente tenemos desafíos que van a quedar, desafíos que, tal como decía Sandra, son de carácter más de largo plazo, que probablemente eran temas que estaban presentes y que se acentuaron en la pandemia, pero también decir que tenemos que reconocer de que es una cuarta ronda que muestra que nuestro país está mejor, muestra el efecto de los apoyos. Bien, 8:16, nos vamos a ir a una pausa. Al regreso estaremos conversando con Ricardo Bustamante para analizar lo que está ocurriendo en los mercados. ¿Qué pasa con el precio del dólar? ¿Cómo se están comportando las bolsas también cuando vemos rendimientos distintos en la bolsa de Santiago respecto a lo que está ocurriendo afuera? Detalles al regreso de la conversación de hoy en Agenda Económica. 8:20, estamos de vuelta aquí en Agenda Económica. Les contábamos al comienzo que el dólar ayer tuvo un retroceso, llegó a 800 pesos, mientras la bolsa en Santiago logró un alza importante, superior al 1% el día de ayer. Todo esto en un momento que evidentemente está marcado por lo que ocurre con la invasión rusa. Ha provocado alta volatilidad en los mercados. Queremos saber qué es lo que está guiando finalmente a los mercados en distintos ámbitos. Estamos en contacto a esta hora con Ricardo Bustamante, jefe de estudios de mercados de Capitaria. Ricardo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Sebastián, ¿cómo estás? Gracias por el contacto. Ricardo, bueno, hay harta volatilidad, como decíamos, y quizás también un poco de confusión, y la conversación de esta mañana queremos orientarla fundamentalmente hacia las guías y las referencias con las que está actuando el mercado por estos días. Partamos con el precio del dólar, por ejemplo, acá en Chile. ¿Qué es lo que está moviendo finalmente el tipo de cambio en el país? Impecable. A ver, lo que pasa con el dólar es que tiene factores, diversos factores que generan que se mueva el tipo de cambio. Dentro de los principales factores, por lejos, en términos del cambio que puede tener debido por ingresos de divisas, es lo que pasa con el precio del cobre. Ajá. Chile, dentro de su matriz exportadora, el cobre es el producto principal, por lejos. Por lo tanto, si el precio del cobre se dispara, automáticamente el mercado tiene expectativas de que van a ingresar más dólares a Chile, porque claramente al ser el principal producto de exportación se genera ese efecto. Hemos visto un precio del cobre que en esta madrugada, en los futuros, se acercó a sus máximos históricos ligeramente por debajo de los $4,9 la libra. ¿Por qué se ha estado disparando el precio del cobre? Por lo mismo que se ha estado disparando el precio de diversos commodities. Ajá. Lo que está pasando entre Rusia y Ucrania genera un congelamiento de las exportaciones rusas. Se ha visto perjudicado el petróleo en términos de las exportaciones que iba a tener Rusia al exterior por parte del petróleo, de distintos combustibles, de distintas materias primas, y también producen oro y exportan oro a la Unión Europea principalmente. Por Ricardo, lo tanto, también se ha visto ahora lo que quizás hace ruido es que uno pensaría que después del inicio de la guerra el dólar podía apreciarse y actuar como una suerte de refugio también. ¿Eso está pesando menos entonces que el precio del cobre? Efectivamente, como bien tú dices, Sebastián, el dólar dentro de las divisas suele ser una moneda de refugio, claro, porque está respaldada en Estados Unidos, que es la mayor economía del mundo. Ahora, algo importante es que debiéramos haber visto un impulso del dólar si es que la situación se hubiera quedado con algunas sanciones económicas menores y sin mayores avances en los ataques entre Rusia y Ucrania, que ya no involucren a otros países que ya están incluso mandando armamento bélico para apoyar a Ucrania. Si se hubiera mantenido un poco más
digamos, con niveles de tensiones más bajas, el dólar debería estar subiendo como activo de refugio porque el cobre no se hubiera disparado. Ajá. El tema es que el dólar ha estado cayendo porque el cobre se ha disparado fuertemente y ese impulso del cobre está pesando mucho más que las alzas que ha tenido el dólar a nivel global y también que el debilitamiento de varias monedas emergentes. Ajá. Precisamente porque como las grandes economías emergentes lo que más hacen es exportar materias primas, a medida que sube su precio las materias primas, también se ven fortalecidas estas monedas, generando el efecto contrario, este Perfecto. debilitamiento del dólar, por lo menos en el corto plazo. Ricardo, ahora, entonces, si sacamos la conclusión de que el cobre está pesando mucho en la evolución del tipo de cambio acá en Chile, y recién veíamos en una nota antes de ir a la pausa que el precio del cobre incluso podría acercarse hasta los $5 en el corto plazo, bueno, ¿veremos entonces un fortalecimiento del peso en las próximas semanas? Podríamos ver un fortalecimiento del precio, especialmente si nos acercamos a los $5 la libra en el caso del cobre, pero hay que considerar algo. Cuando alcanzamos los $4,88 o cerca de los $4,9 hace algunos meses atrás en el precio del cobre, lo primero que hizo China fue liberar reservas de commodities porque a China no le conviene que los precios de las materias primas estén tan elevadas. China siempre se ha dicho que es, comillas, el productor del mundo. Por lo tanto, si suben tanto los precios de todo lo que sean los commodities y materias primas, las empresas chinas, las productoras, tienen menores márgenes de ganancia o incluso pueden no tener ganancia porque su costo principal está elevándose demasiado. ¿Qué es lo que hizo China, precisamente para tratar de evitar que tengan un impacto en estas empresas? Es liberar commodities cuando hemos alcanzado unos hype importantes. Y eso genera que haya nuevamente más suministros en el mercado y debiera apoyar un debilitamiento en el precio. Creo que estamos cada vez más cerca a que China nuevamente libere commodities precisamente para que no veamos un impulso tan fuerte y que no se vean afectadas las compañías chinas, las que ya se vieron afectadas precisamente con los últimos impulsos de los combustibles y también del precio. Ricardo, ¿y qué está pasando con los índices bursátiles? ¿Se ve la misma volatilidad también? ¿Y cómo se relaciona Chile, por ejemplo, respecto a lo que está pasando afuera? Porque hoy día veíamos caídas muy fuertes, las hemos visto en realidad durante toda esta semana en las bolsas europeas, por ejemplo, pero Chile ha tenido dos sesiones con resultados finalmente positivos. Entonces, ¿cómo se va viendo esa volatilidad acá en Chile, de materia bursátil me refiero? Exacto. Efectivamente, a nivel internacional hemos visto volatilidad, pero con una tendencia más a la baja. Y en Chile estas últimas 2 jornadas han sido favorables precisamente porque el mercado local está muy correlacionado a lo que pase con el cobre. Si bien no tenemos solamente compañías productoras de cobre en la bolsa, hay muchas que son indirectamente relacionadas al cobre, prestadoras de servicios, alimentación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando vemos que el precio del cobre sube, también sube la confianza con respecto a Chile. Y eso implica de que ingresen inversiones y gente esté dispuesta a invertir en un país donde su principal producto de exportación está subiendo precio, es favorable para la economía. Y por eso se ha visto que se ha descalzado un poco de lo que ha estado pasando con otros índices y se ha visto este último fortalecimiento. Pero si vemos una mayor escalada de las tensiones, sin lugar a dudas también nos va a golpear en algún momento. Ricardo, a tu juicio, de los factores que estamos viendo a nivel internacional, ¿cuáles serían los principales para las próximas semanas acá en Chile? ¿El precio del cobre fundamentalmente? El precio del cobre, sin lugar a dudas, y eso también va a depender mucho de lo que suceda precisamente con la evolución entre Rusia y Ucrania en estos ataques que ha tenido Rusia. Sobre todo lo que ha pasado en las últimas horas, Sebastián, es extremadamente grave que se está atacando la planta nuclear y que podría generar un daño 10 veces mayor a lo de Chernobyl. Por lo tanto, si es que llegamos, ojalá no suceda, siempre repito lo mismo, estamos en una situación extremadamente crítica, pero si llega a pasar que ataquen precisamente y veamos una explosión en esta planta nuclear en Ucrania, podría generar una repercusión para otros países y ya no solamente estén dando su apoyo de buenas palabras, de buena crianza que se ha visto con distintos países y distintas organizaciones mundiales, sino que ya empiezan a decir, la verdad es que hay que involucrarse de forma mucho más fuerte. Y eso podría ser a puertas, insisto, ojalá no suceda, pero podría ser a puertas de una tercera guerra mundial y allí sí que deberíamos ver caídas muy fuertes de la renta variable a nivel transversal, deberíamos ver apreciaciones del dólar, deberíamos ver un efecto inflacionario mucho más fuerte, porque el petróleo se seguiría disparando y eso nos perjudicaría a la larga a todos nosotros. Sí, claro, sería un escenario mucho más catastrófico todavía. Ricardo, gracias por conversar con nosotros esta mañana para darnos algunas guías sobre lo que está ocurriendo en los mercados. Que esté muy bien. Gracias a ti por la invitación. Que tenga buen día.
8:28, estamos cerrando Agenda Económica, gracias por acompañarnos. Vienen las noticias internacionales, la actualización de lo que ocurre en Ucrania a continuación en Conexión Global.